Gracias al Señor por concedernos este gran privilegio de poder estar en la mañana, ¿cierto? Temprano, anunciando su verdad y su justicia. Amén. Saludamos a todos los hermanos que nos acompañan cada día. El hermano Jamer Arango del lugar de Colombia. Y así muchos hermanos que están por la mañana, que están también a esta hora de la mañana, siendo las 5:30 ya casi de la mañana de acá en Chile, 5:30, amén, y en Colombia creo que son las 3 de la mañana, si no me equivoco, amén. Así que ahí estamos, hermanos, cada día compartiendo la palabra de verdad. Vamos al capítulo 6 de Juan. Ayer por la noche tuvimos el capítulo 5 concluido y vamos al capítulo 6, otra señal que Cristo hace, hermanos amados, las 3:20, sí. Acá son las 5:20. No, las 5:30, perdón. Bien, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar. Después de esta discusión que Jesús tiene con sus con antagonistas, que son los judíos, los fariseos, ¿verdad? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Como dice, le seguía multitud porque veía las señales. Amén. Eso el escritor lo aclara muy bien. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a un monte solo. Tenemos detalles importantes, hermanos amados, en este relato. Primero, la exposición, ¿cierto?, de la palabra del Señor, pero también recalca el escritor que esta gente seguía al Señor solamente por las señales que Él hacía. Dios hace esta señal, hermanos, en medio de toda esta gente, pero aquí era más para convencer, hermanos, a sus discípulos, porque muchos creyeron en Jesús realmente, pero ¿para qué? Para hacerlo rey. Cualquiera nación querría, ¿cierto?, un gobernante que le hiciera aparecer de la noche a la mañana pan, comida, bebida, cualquiera. Mm, Ciertamente, estos hombres y esta gente quiso que Jesús fuera el gobernante, ¿cierto?, de ellos, pero solamente por ese motivo, por esa razón. Y Jesús, sabiendo el motivo, salió de ahí, se apartó. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Morales, de Estados Unidos.
Ahora, ¿por qué digo para tratar con sus discípulos? Recuerde que los discípulos iban a ser, hermanos amados, los que iban a llevar el Evangelio. Por tanto, Jesús estaba preparando a sus hombres y por eso le hace la pregunta: ¿de dónde sacaremos para alimentar a tantos? Felipe dijo, sacó la cuenta y dijo: 200 denarios no serían suficientes. Otro dijo por ahí que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y advierte y dice: pero ¿qué es esto para toda esta multitud? Jesús da la orden de hacerlo recostar, bendice el pan, bendice los peces y se los da a los discípulos para que ellos lo repartan. Repartieron, la cantidad dice son 5.000 varones, no contando mujeres ni niños, perdón. Podríamos hacer una ecuación ahí, pero no es necesario. No es necesario, ¿sabe por qué? Porque ya con el hecho de alimentar 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces, queda más que claro la señal de poder de parte de Jesús. No se entra en ninguna controversia, y tampoco podemos calcular, decir a él 5.000 varones con uno con cada esposa, con un niño, ya tenemos 15.000. No, no es necesario para eso. Son controversias que a veces, hermanos, más que unirnos, nos divide. Son 5.000 más mujeres y niños. Amén. No somos matemáticos aquí, ni vamos a aplicar matemáticas, sino que aquí debemos poner el ojo en el milagro que el Señor hace, pero ¿y para qué lo hace? ¿Cuál es el motivo? ¿Mm? Entonces, claro, los discípulos luego recogen, por eso dijo recoger, para que no se pierda, recoger, y recogieron 12 cestas llenas. ¿Ven? 12 cestas llenas de lo que sobró. O sea, podían haber comido mucho más. Eso muestra el gran poder de Dios. Pero como se lo digo, ¿a quiénes se los quiso mostrar? Fue a sus discípulos. Amén. Porque con ellos estaba trabajando. La gente seguía a Cristo solamente por las señales. Él quería, hermanos amados, formar a estos hombres, porque después estos hombres, los vamos a ver en el libro de Hechos, son los que van a llevar a cabo la predicación del Evangelio. Entonces, el Señor no necesita gente que crea en Él solamente por la señal y por los milagros. Amén. El Señor anda buscando a gente que crea en Él realmente de corazón. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, Jesús no había venido a ellos. Se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Dios bendiga a Eduardo Ramón Espinosa Rojas, Dios le bendiga. Y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iba. La verdad que Juan es muy corto para relatar este paso de un lado a otro. Hay otro evangelio que le pone un poquito más en cuanto a detalles, y es donde Jesús camina en el mar, ¿cierto? Y Pedro le dice: si eres tú, haz que yo también camine. Bueno, y Pedro ahí desciende, ¿verdad? Mirando a Cristo, pero luego mirando el viento y el mar, tuvo miedo y empezó a hundirse. Ese es el relato que hace Mateo, si no me equivoco, que complementa este relato. Por eso es importante leer, hermanos amados, leer y estudiar bien las escrituras. Y como le dije, todo esto es un trabajo para con los discípulos. El Señor está haciendo un trabajo, ¿cierto? Para enviarlos luego, hermanos, a predicar el Evangelio. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde había comido el pan
donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Mm? ¿Qué sucedió? Vamos a armar un poquito el relato. Jesús le dice a los discípulos pasar al otro lado. Jesús se queda orando en el monte. La gente observó esto. La gente observó que ellos pasaron sin Jesús. ¿Mm? Cuando al otro día buscaron a Jesús, no lo encontraron. Tampoco encontraron a sus discípulos, por supuesto, porque ellos ya sabían que sus discípulos habían pasado al otro lado. Entonces, ¿qué decidieron? Al no encontrar a Jesús, tomar las barcas y seguir a Jesús. Pero este seguimiento, hermanos amados, el mismo Jesús va a revelar el por qué ellos le siguieron. Y es lo que venimos hablando. ¿Qué quisieron hacer primero? Hacerlo rey. ¿Amén? Pero no con el motivo, hermano, que él rigiera, ¿verdad? A través de su palabra, su vida. No, no, no. El motivo era, y que aquí lo va a develar el Señor, es el alimento. ¿Mm? El satisfacer su hambre, pero no espiritual, su hambre física. Dice, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Ven? Ahora, ¿estaba argumentando mal el Señor? No, el Señor conoce los corazones. Y es por eso que se expresa de esta manera. El Señor no habla al azar, no habla por si acaso, o no habla por hablar. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La verdadera comida, mi palabra, dice. Entonces le dijeron que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es lo que hace, en Él. Porque lo dijimos y está escrito atrás. El que en Él cree no es condenado. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Y que a veces las iglesias no apuntan para allá. Por eso que vemos a Jesús en el libro Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, golpeando la puerta tratando de entrar. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahí eso no se lo está diciendo al mundo, hermanos amados. Eso se lo está diciendo a la iglesia. Y que ahí la iglesia no ha entendido el verdadero sentido de la salvación. Nosotros buscamos a Dios para que nos dé casa, nos dé una buena mujer, nos dé un buen trabajo, nos dé una buena salud. Hermano, aquí está donde nosotros podemos discernir lo que el Señor quiere. Una cosa son las añadiduras y otra cosa es el reino. Son dos cosas diferentes. Y debemos tener discernimiento para poder entender y buscar el reino de Dios y su justicia. No buscar las añadiduras. Porque las añadiduras son momentáneas. A la luz de la palabra podemos ver, tenía una gran riqueza. ¿Y dónde quedó su riqueza de la noche a la mañana? En nada, en nada. Y muchas partes de la Escritura habla que no tengamos apego. Por eso que la iglesia comenzó con tanta fuerza al principio, a tal punto que los hermanos vendían sus propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían de acuerdo a la necesidad. Los apóstoles no se enriquecían, hermanos, no compraban un caballo nuevo, ni compraban una carreta buena no, ni hacían locosos templos, como hoy día se estila, donde las ofrendas, ¿cierto?, que los hermanos dan de buen corazón, se ocupan en otras cosas. Compremos buenos instrumentos, y hay hermanos que están pasando necesidades. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos? ¿Se fija cómo ha cambiado la mentalidad? ¿Cómo se refleja, hermano, la ignorancia del hombre hacia Dios? Cuando el Señor dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad,
es adoradores que se ciñan a la palabra de Dios. Por eso que debemos escudriñar la Escritura para saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Si no, solamente vamos a estar todo el tiempo, hermano, marcando el paso. ¿Mm? Entonces, hermano, Jesús le revela esto a estos hombres y dijo, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. ¿Mm? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Bueno, recién había hecho una gran señal. ¿Se fijan? No era la idea seguir a Jesús. No, no es la idea esa. De ellos, por supuesto. Ellos no tienen la idea de seguir a Jesús. Y por eso dice que Jesús no se equivoca cuando él le dice que le buscaban por el pan, no, por lo que habían comido. Entonces le dijo el Señor, dice, nuestros padres, perdón, dijeron, nuestros padres comieron del maná, les decía, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Sí, esa fue una señal grande. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Vara. Fue una gran señal. Y eso está escrito. ¿Mm? Le envió pan del cielo, le sacó agua de la roca, los vestidos nunca se envejecieron, los pies nunca se hincharon. Señales. Por eso que habla con respecto a Israel, Isaías 43, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, porque ellos vieron todas esas obras en el Egipto, en el desierto. ¿Mm? Pero aquí el trato es otro, hermanos amados, y eso es lo que tenemos que entender. Y por eso digo que la iglesia se va más para los milagros, para las obras, que para lo espiritual, para lo profundo, para lo que Cristo quiere. Dios quiere enriquecer la iglesia. Estamos hablando de una riqueza material o espiritual. Hablamos recién, la añadidura es una cosa y la riqueza espiritual es otra. Entonces, ellos le piden una señal al Señor, habiendo visto recién una señal. Ahí vemos, hermanos, cómo no hay entendimiento. ¿Mm? Luego le hablan, ¿cierto?, de que sus padres comieron del maná, Dios les dio del maná del cielo. Hasta que cuando entraron a la tierra prometida ya no había necesidad de maná, ahora tenían que trabajar la tierra, porque Dios tampoco fomenta la flojera. ¿Mm? Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está la diferencia. ¿Eh? Ellos comieron de ese pan el día anterior, se saciaron, pero ya necesitaban comer otra vez. Había una necesidad. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es una gran realidad. Aquellos que por misericordia hemos entendido, aquellos que por misericordia y por bondad de Dios hemos alcanzado el conocimiento de esta su palabra. No tenemos necesidad, hermanos amados, de drogarnos, de emborracharnos. No tenemos necesidad de las cosas ficticias. Solamente dan el placer por el momento y luego se disipan como el aire. Eso es la gran verdad lo que Cristo está diciendo. Hermanos amados, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Ven? No creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo afuera. Hay mucha gente que se acerca al Señor, pero ¿con qué intención? ¿Cuál es la intención del corazón? El conocer más a Dios, el tener una comunión íntima con el Señor, o para que Dios les dé para los gastos comunes, para que Dios les dé para los gastos necesarios del día. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo nos hemos acercado al Señor? ¿Por necesidad de Él o por necesidad de bienes? Muchos dicen, yo no trabajo, no como. Ciertamente es una realidad. Pero ¿cuánto es la necesidad suya de Dios? ¿O usted necesita a Dios en ciertos momentos? Cuando le duele la cabeza, cuando le duele un pie, cuando le duele una mano, cuando se le fue el esposo o la esposa. Ahí necesita a Dios. En los otros momentos no es necesario Dios. Así tenemos creyentes hoy día
que regularmente no asisten a las congregaciones, porque van cuando necesitan a Dios, o cuando ellos piensan que necesitan a Dios, cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad. La necesidad de Dios tiene que ser continua. Eso es lo que expresa un hombre conforme al corazón de Dios, que fue David. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Entonces, se tiene que expresar una necesidad continua, por hermanos amados. Hoy día la iglesia no tiene esa necesidad. No. Nos pasa un percance y no queremos congregarnos. Nos queremos ir a otro lugar, nos queremos cambiar. La necesidad tiene que ser continua, verdadera, sincera, real, pero con pleno conocimiento. Y por eso es que es necesario conocer a Dios y conocer su voluntad. Si no somos solamente, como dicen por ahí, simpatizantes de Dios nomás. Esta gente que andaba detrás del Señor lo quería por los bienes. Nada más, hermanos amados. Si usted lee el libro de Daniel cuando los hombres fueron echados al fuego, ¿verdad? Porque fueron echados al fuego por no inclinarse a esa estatua. Ellos dijeron, Rey, nosotros no te vamos a dar respuesta con respecto a esto, pero el Rey, el Dios que nosotros servimos, Él te va a responder. Y si no responde, tampoco nos vamos a inclinar. O sea, responda o no responda a Dios. Nosotros tenemos la convicción clara. Ahora, no hay una convicción en esta vida, hermanos amados. Hay una convicción en la otra vida, que es la que a nosotros nos compete. El problema nuestro, y nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor para buscar los bienes terrenales. ¿Mm? Y ahí está lo malo. Eso quiere decir que no hemos entendido nada de lo que la Escritura nos enseña. No hemos entendido nada. Por eso es que Jesús aquí apunta a Él mismo. El que cree en mí, a Él, creerle a Él. ¿Amén? Por eso que le pregunta a los discípulos, ¿a dónde vamos a sacar pan para darle a esta gente? Y uno dice, los 200 denarios no serían suficientes. El otro dijo, bueno, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos, ¿y qué es más? ¿Qué es esto? Para toda esta multitud. Hermanos, en el día del bien debemos gozar del bien. Y en el día de la adversidad debemos, hermanos, considerar. Porque ambas cosas hizo Dios. Todas las cosas las hace Dios. Amén. Todas las cosas vienen de Dios. Y esa tiene que ser nuestra seguridad, nuestra convicción. No ser religioso solamente. Ser religioso es muy fácil, hermanos amados. Muy fácil y muy pobre. Muy pobre ser religioso. La falta de Cristo es pobreza en el creyente. Nosotros debemos estar llenos de Cristo, enriquecidos con su poder, con su palabra. Luego dice, porque he descendido del cielo, pero todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, escuche, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y Él nos va a resucitar? Pero debemos creerle en necesidad de Dios en nuestro corazón. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se refiere a la vida eterna. ¿Correcto? Correcto. Se refiere a la otra vida. Dios no vino para darnos un buen pasar en esta vida, como muchos han argumentado. Miremos los discípulos, la persecución encarnizada que tuvieron los primeros años por dar a conocer el Evangelio. ¿Me fija? Entonces dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Ve que no creían en nada. Jesús le respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que si usted, hermano amado, ha venido a Cristo y está en Cristo, dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor.
gócese y alégrese y persista, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sacúdase, sacúdase de la materia, porque eso ha adormecido a la iglesia en el último tiempo. Muchos hermanos se han enriquecido y tienen, y, y, y se olvidan de Dios. Como para Dios las obras. Cuando pueda voy, cuando pueda oro, cuando pueda leo la Biblia. Tengo escaso tiempo, no puedo. Bien, bien, por usted bien. Pero va a llegar el día. Fíjese que dice del tiempo de la aflicción, y con esto voy terminando, que los ricos tirarán el oro y la plata a la calle para poder salvarse. Pero no va a haber salvación. No. Mire su mano, tío. Mírese su mano. ¿Qué tiene? Y usted dirá, no tengo nada. Usted tiene la salvación en su mano. Dios se la colocó a usted. Usted un día llegó arrepentido al Señor, ¿cierto? Llegó arrepentido. Y en su corazón quería hacer todas las cosas para Dios. ¿Y qué ha pasado al día de hoy? ¿Qué pasó en su caminar? ¿Qué le obstruyó el caminar? La falta de entendimiento, la falta de cordura. Que Dios nos bendiga. Amén. Mañana continuamos. Queda a mitad. Pero queda en claro esto. Que toda esa gente que fue tras el Señor fue por el alimento. Nada más que por el alimento. ¿Usted por qué sirve al Señor? ¿Cree realmente en su corazón en Dios? ¿Le cree a Dios? La Escritura dice, examinaos si estáis en la verdad.